¿Qué tal? ¿Cómo están? El caso de la presunta homicida de Cristina Martín ha vuelto a reabrir el debate en torno a la ley del menor. Los datos que han trascendido dejan ver una frialdad de la menor que asusta. Visitamos el único centro de menores que hay en Castilla y León para ver cómo se trabaja en estos centros y hasta dónde es posible la reinserción. Que no se les mire como a personas diferentes es la lucha diaria a la que se enfrenta el colectivo gitano. Buscar un futuro más allá de los estereotipos no es todavía algo mayoritario, pero encontramos ejemplos. Hemos estado con 3 jóvenes que estudian secundaria y con los que compartimos sus sueños. Valladolid se prepara además para vivir la beatificación del Padre Hoyos. 60 obispos y 400 sacerdotes asistirán a la ceremonia que se celebra el próximo domingo en la capital. Ahondaremos en la figura de quien se encargó de difundir el culto al corazón de Jesús por toda España. Para arrancar dibujamos la realidad del sector de la construcción, que ahogado en su propio stock ha buscado en la rehabilitación una salida a la crisis. De preocupación absoluta de los españoles ha pasado a estar relegada a un segundo plano. El acceso a la vivienda sigue inquietando, pero menos. Más inquietos por esta situación se encuentran constructoras e inmobiliarias y sus trabajadores. Desde que empezara la crisis en el año 2007, el paro en este sector ha crecido un 175,2%. Casi 800.000 empleos se han perdido en España. En Castilla y León hay en la actualidad 40.000 viviendas libres sin vender, un stock que supone que cada 62 habitantes hay una vivienda nueva libre. Para dar salida al excedente, la Junta de Castilla y León ha sido la primera comunidad en firmar un convenio con el Ministerio de Vivienda para transformar el 75%, es decir, 30.000 pisos inmovilizados, de libres a protección oficial. La Administración ha puesto una herramienta, un instrumento a disposición del sector, a disposición de los promotores y de los constructores. Ahora es un acto de voluntad por parte de ese sector que efectivamente está pasándolo mal, poner esas viviendas que hoy no tienen ningún valor a disposición de las familias que más lo necesitan. Esa es la pretensión. Quizás las expectativas de beneficio de los constructores fueran otras, pero en este caso estamos hablando de expectativas de quizás no esos beneficios por parte de los constructores, sino más reducidos. Los requisitos para esa metamorfosis de libres a protegidas hacen referencia a superficie útil máxima, calidades de construcción y precios máximos por metro cuadrado. En las próximas semanas el convenio ya estará en marcha. Las viviendas que van llegando se van analizando, Es decir, hay que analizar características de la vivienda y ver las posibilidades que tiene para entrar dentro del convenio. Cada promotor tiene sus características peculiares con sus viviendas, porque son viviendas que no están construidas para ser VPO, con lo cual, aunque el margen de características tiene cierta amplitud, hay que examinarlo con detenimiento para poderlo encajar. De estas viviendas ofertadas, al menos el 25% lo serán en régimen de alquiler o alquiler con opción de compra. El acceso será muy sencillo, a través de la página web de la Junta de Castilla y León y previa inscripción en el registro de demandantes. Además, el Gobierno regional facilitará la línea de avales para hipotecas. Cambia absolutamente todo, llegas incluso a tener el IVA reducido, que además se mantiene, no va a tener lugar la subida del IVA en esta vivienda de VPO, sabes que tiene un IVA reducido del 4%, lo cual, eso, unido a las características de financiación que van a dar los bancos que se han comprometido a financiar y al aval que van a poner el Ministerio de la Vivienda y la Junta de Castilla y León. Todo eso van a hacer que la vivienda, una vez recalificada como vivienda VPO, pues sea de alguna manera mucho más llamativa. Lejos quedan los paisajes en que las grúas tocaban el cielo y muchas viviendas se han quedado en escuálidos esqueletos sin vestir. Hasta hace 2 años en España se construían más de 700.000 viviendas libres. La cifra ha caído en 2009 a 80.000. El desplome del sector ha sido tal que se equiparó con la construcción de vivienda de protección. Pero la gran esperanza del sector está a la vista de todos. Acompáñenos. Las instalaciones están obsoletas y lo que se hace es una adecuación de nuevas instalaciones, tanto de gas como de electricidad, como de servicios comunes, instalación nueva contra incendios, puesto que carece de ello. La escalera se renueva totalmente y en este caso se demuele, puesto que si no el ascensor tendría el desembarque en las entreplantas, no en las plantas de las viviendas. Con ello se hace que la habitabilidad del edificio sea muy mejorable. Y luego se rehabilita lo que es toda la zona común con forrado de peldaños en mármol,
pasillos con glés porcelánico. La rehabilitación es la tabla de salvación de un sector muy tocado por la crisis. El sector de la construcción en España se encuentra en un momento de importante reconversión, ¿no? Es cierto que en los últimos años, durante el boom inmobiliario, la actividad en el desarrollo de nuevos suelos y de nuevas viviendas impidió crecer al sector de la rehabilitación, que ahora puede convertirse en un pilar estable. Es un acierto, lo he dicho, y se lo he dicho a la propia ministra, que este año el Plan Estatal de Vivienda lleve también el calificativo de Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación. Castilla y León lo lleva ya desde hace tiempo teniendo en su contenido. Haber negocio para todas las actividades que están relacionadas con el sector de la construcción. Ese sector lleva 60 actividades detrás. Esto, desde luego, es un balón de oxígeno y es una salida. En este tipo de obras se necesita mucha más mano de obra que en carreteras, en obra civil. Intervienen muchos oficios, pues yesistas, vendedores de azulejos, ascensores, etcétera, etcétera, y para todos es una salida, tanto puestos de trabajos directos como mano de obra indirecta y empresas subcontractoras. No se construye, no se proyectan ni la décima parte, por así decirlo, de las viviendas que se proyectaban antes. Entonces, de esta manera, esto pues, nos ayuda a abrir un campo nuevo, una puerta nueva de actuación, como es la rehabilitación, y que creo que además es necesario. Más de la mitad del parque de viviendas construido actualmente es susceptible de ser rehabilitado. 12 millones de casas con más de 30 años y 6 millones por encima de medio siglo de vida. Es decir, en torno a 18 millones de viviendas se pueden mejorar con la rehabilitación de forma más urgente. Los edificios más necesitados serán los construidos en las décadas de los 40, 50 y 60. Según el Gobierno central, con los programas de rehabilitación de vivienda se generarán en torno a los 350.000 empleos. Que cada millón de euros invertido en rehabilitación genera 56 puestos de trabajo. Es decir, puede ser un nicho de actividad y de empleo importantísimo de cara al futuro. No es una medida coyuntural. Después de unos años de crecimiento exagerado del sector en la construcción y urbanización de nuevo suelo, es el momento de mirar al interior de la ciudad y poner en carga todo lo que hemos construido. Cuando hablamos de rehabilitación, no tenemos que olvidarnos que hablamos también de actividad económica. Se calcula, y los informes técnicos así lo señalan, que por cada actuación en rehabilitación que se hace en una vivienda son 3, 4 los puestos de trabajo que genera. Nos hemos centrado en la rehabilitación porque, aparte de que ahora se está incentivando, creemos en este sector, creemos que tiene mucho futuro y hasta ahora no había muchas empresas dedicadas a esto o era visto una actividad menor dentro de la construcción. Nosotros sí estamos aumentando plantilla y bueno, desde luego la mano de obra que se genere o los efectos como albañiles, mano de obra directa. Esos 800.000 puestos hay que reubicarles en algún sitio. 600.000 podían caber en la rehabilitación. Los otros 200.000 pues en actividades colaterales que de alguna manera permitan que esa gente pueda adaptarse. También pasa esto por un periodo digamos, de formación. La rehabilitación supone el 24% de la inversión del sector inmobiliario, en Alemania hasta el 60%. El objetivo es llegar al 35% en 2020. Uno de los principales programas que recoge la Ley de Economía Sostenible son las áreas de rehabilitación integrada. En Castilla y León, estas iniciativas llevan años en marcha. Más de 50 ARIs tenemos declarados en nuestra Castilla y León, con una inversión de más de 300 millones de euros, beneficiando y mejorando las viviendas de más de 13.000 personas. Los aspectos más importantes son lo que llamamos siempre la AA, que es aislamiento y accesibilidad. Son edificios antiguos que tienen más de 40 años, no tenían ascensor en su momento y bueno, pues entonces las condiciones que tenían de vivienda pues eran aptas, pero claro, a fecha de hoy hay mucha gente mayor también, hay problemas de barreras arquitectónicas, se han instalado ascensores y luego problemas de aislamiento. No son los mismos materiales ahora que los de hace tantos años y las casas no están bien aisladas. Y esto al final repercute en una calidad de vida. Programas que tratan de dar un lavado de cara a zonas céntricas degradadas con el paso de los años. La expansión de la construcción que hemos tenido hasta ahora ha hecho que barrios céntricos o más o menos céntricos hayan quedado en cierta manera degradados. La gente se va a zonas más nuevas y estos barrios, bueno, pues quedan envejecidos, quedan a pesar de estar muy cerca del centro. Entonces es fundamental una integración de la ciudad. Un esfuerzo para las comunidades de vecinos, en las que ellos hacen frente al 30% del coste, el resto se lo reparten entre las administraciones, ayuntamientos, comunidades autónomas y gobierno central. Desde mi punto de vista es una economía de ahorro mal entendida la que hay en las comunidades.
Yo creo que se asimilaría a un dentista. Cuesta dinero, pero cuanto más lo dejes, más te va a costar. Un edificio necesita mantenimiento, y si no tiene mantenimiento va a ir perdiendo valor poco a poco y se irá degradando. Y cuando te quieras poner a ello, si no has hecho el mantenimiento oportuno, el dinero va a ser mucho mayor, o incluso a lo mejor llegamos a un expediente de ruina. Es un gasto inevitable, pero que tenemos que entrar en esa cultura. Otro de los programas destinados a dar un lavado de imagen a las viviendas es el Renove, unas ayudas que permitirán a los particulares mejorar la accesibilidad, el confort o la eficiencia energética de los hogares. Las ayudas que el Estado dedica a la comunidad para la mejora de la vivienda de los edificios son aproximadamente unas 50.000 ayudas. ¿Qué significa una ayuda Renove? Pues significa un importe de 3.400 euros que pueden alcanzar los 6.500 en el caso de que esa vivienda se vaya a dedicar después al alquiler. Son ayudas importantes que algunas comunidades están complementando con otras ayudas. Las ayudas se conceden para eficiencia energética, lo que pueden ser aislamientos, estanqueidad de cubiertas, cambio de ventanas, todo ese tema, supresión de barreras, ascensores, rampas. Rehabilitación de edificios en un sector viciado por la especulación, un negocio inflado del que muchos han sacado partido. El Plan de Vivienda 2002-2005 permitía la venta de viviendas de protección oficial a los 15 años. Este periodo aumentó aún más en el Plan 2005-2008 hasta toda la vida útil, considerando como tal 30 años. El último plan es más inflexible y otorga carácter de permanente al tiempo que no cabe la descalificación voluntaria si los pisos están en suelo destinado a vivienda de protección oficial. De media al año se descalifican 24.000 viviendas a nivel nacional, en torno a las 1.500 en Castilla y León. Su precio, con solo devolver las ayudas públicas recibidas, se puede multiplicar hasta un 1.750%. La Ley de Vivienda de Castilla y León, que va a ser la primera ley de vivienda en Castilla y León, recoge esos supuestos da respuesta a esas supuestas actuaciones fraudulentas, hasta multas de 90.000 euros, sanciones económicas de hasta 90.000 euros, pero con un criterio corrector al alza. Es decir, que si superara el beneficio esa cifra, todavía se le impondría una multa superior. Reconstrucción de un sector con grandes cimientos en la economía y al que ahora no se le puede dar portazo ni tirar por el balcón. El asesinato de la joven Cristina Martín a manos de una compañera ha reabierto el debate sobre el endurecimiento del Código Penal a los menores. Por debajo de los 14 años, el autor de un delito es inimputable, por muy grave que sea. Pero ¿por qué siempre la ley del menor está en el punto de mira? Estas y otras cuestiones las vamos a abordar en el siguiente reportaje. Pocas veces podemos ver un centro de menores por dentro. Desde que se levantara en el año 1929, el Zambrana, en Valladolid, se ha convertido en un centro de referencia en España para el internamiento de menores infractores. Es el único en Castilla y León y el año pasado pasaron por él más de 200 chavales. Son las 10 de la mañana de un día más en el centro de menores Zambrana, un lugar donde se trabaja al límite para reconducir las vidas de cientos de menores. Muchos simplemente robaron, otros pegaron y algunos incluso mataron. No son cárceles porque por ley no pueden serlo, pero la vigilancia es constante. En su interior conviven chavales de entre 12 y 21 años. Tras ellos, historias que en un tiempo podrán formar parte de su pasado. Anhelan la libertad perdida. Por eso ahora simplemente miran hacia el futuro. Ahora estoy por fuga, pero el año pasado estuve 6 meses y me fugué y estuve 9 meses fugada. Y el 24 de enero me entregué y ahora nada, llevo 2 meses solo y el día de abril ya salgo. Eso fue ayer. Esta interna ha conseguido dejar atrás su pasado y salir del centro de menores Zambrana. Es solo una de las cientos de historias que encierran estas paredes. En su interior conviven casi 100 menores, pero no todos juntos. Depende del grado y del motivo de su internamiento, aunque todos tienen algo en común. La principal característica que tiene es la adolescencia. La atención estrecha
ha sido la primera vez que la han tenido, cuando les hay que decir, te tienes que lavar los dientes todos los días, después de desayunar, después de comer, después de cenar. Pero es que además hay que ducharse, y hay que hacer deporte, y hay que hacer deberes. Esos conceptos en estos chicos que muchos, esos hábitos no los tienen instaurados, pues es la primera vez que lo hacen aquí. Fiesta más fiesta, extra, extra, que nada nos detenga, extra, extra. dime quién te salva de esta, a ella le gusta la primera meta, con un gancho perfecto, directo hacia tu... El paso por un centro de menores no es un camino de rosas. Les han concedido una oportunidad, pero ahora han de ganársela a pulso, por ejemplo, asistiendo a talleres como este. Son obligatorios, 10 horas semanales, pero para ellos son simplemente una motivación. Cuando entran aquí entran con una motivación especial y bueno, pues tienen ganas de aprender, están abiertos a todo tipo de explicaciones que les des. Lo que intentamos es un poco crear unas habilidades en el manejo de herramientas, bueno, para que básicamente le valen para cualquier profesión que puedan hacer en el futuro. Quizá en este espacio los protagonistas son ellos, los profesores. Bernabé y Fernando llevan casi 30 años dedicados a estos jóvenes, un tiempo suficiente para darse cuenta de muchas cosas. Este es el último tren que les queda por coger. O sea, después de esta actividad van a salir a la calle. O sea, no es como los menores que tienen 14 o 15 años, que bueno, pues a lo mejor les quedan otros 4 años de estar en estos centros. Entonces aquí, bueno, un poco están los chicos pendientes de la vida laboral, de la vida que les queda cuando salgan de aquí. Yo llevo aquí ya trabajando 30 años y una relación muy cordial. Son chavales que están muchas veces a falta de cariño, entonces muchas veces el que le des una palmada en la espalda ya les gratifica, ¿no? A la salida toca cacheo. 10 guardias de seguridad vigilan constantemente el recinto. Hay cámaras por todas partes y aunque sea duro reconocerlo, los métodos de contención en ocasiones son necesarios. Hay veces que hay que hacer sujeción física, pues los chicos están muy alborotados. Hay veces que cuando ellos están tan alborotados hay que hacer sujeción mecánica, eso se hace, el mínimo tiempo imprescindible y en el momento se les separa a su habitación y se acabó el conflicto. No todos están internos a régimen cerrado, muchos pueden salir del centro. Hay menores que van cada día a clase, otros cursan sus estudios dentro del Zambrana. Las obligaciones comienzan cuando suena el despertador. Mucha disciplina y poco tiempo libre. Nos levantamos a las 8 de la mañana, bueno, eso que nos duchamos, desayunamos, luego a primera hora, de 9:30 a 11:30 tenemos taller de albañilería. Luego almorzamos y tenemos este taller que es de carpintería. Luego vamos, comemos y si tienes tu tiempo de ocio pues puedes estar viendo la tele o lo que quieras, escribir, lo que quieras. Y los que se portan mal pues a la habitación. Luego cenamos y nos vamos a la cama a las 10:30. Considerado como un loco pero nunca escucho, recordando personas, situaciones y lugares, repasando mi vida basado en hechos reales. A la izquierda encontramos el área de socialización, 4 hogares en los que viven 19 jóvenes con alteraciones graves en su conducta, pero que no cumplen ninguna condena. Son como cualquier otra casa y dentro deben hacer su vida, aunque lógicamente con una diferencia, ellos también están encerrados. Al otro lado del centro, los que cumplen las medidas de internamiento que dictan los jueces. El año pasado pasaron por aquí más de 230 menores. Historias como la de ella, una joven que ahora comparte la habitación con su hijo. Estaba condenada, pero se fugó. Fue en el hospital dando a luz cuando consiguieron dar con ella. En el área de Reforma encontramos chavales de entre 14 y 21 años. Pero ¿qué ocurre con ellos cuando cumplen su condena? Intentamos que la salida sea lo menos traumática posible, por supuesto. De hecho, una vez que salen de este centro, hay programas de apoyo a la integración, a la vida adulta, de apoyo en el entorno familiar. Se trabaja con la familia y con el menor. Tiene que haber cierto compromiso y voluntariedad por el menor de sumarse a ese programa. Le unimos a un proyecto educativo, de que tengan que hacer una formación y les facilitamos la vivienda para desarrollar ese proyecto, con el compromiso suyo de ganar educación, de intentar buscar un empleo y de contribuir a los gastos de lo que cuesta esa vivienda. Hasta hace una década la responsabilidad penal del menor oscilaba entre los 12 y los 16 años. La reforma la situó entre los 14 y los 18.
Es la norma que más se ha cambiado, al margen del Código Penal, hasta en 9 ocasiones. Por debajo de los 14 años, el autor del delito es inimputable, por muy grave que sea. Pero ¿por qué siempre la ley del menor está en el punto de mira? Culturalmente el concepto del menor siempre nos lo imaginamos como algo muy agradable y que nunca puede ejecutar ninguna conducta que sea inadecuada. Cuando un menor sale a los medios de comunicación por esa conducta inadecuada, yo creo que la gente se sorprende. Hace 2 o 3 años teníamos 700 tutelas que nos hacíamos cargo de la guarda, la custodia y la tutela. El último año son ya más de casi 1000. Y además situaciones de tutela cada vez, digamos, de desamparo o desprotección más graves. Ese es un debate que yo creo que tiene que, antes de eso, entendemos que la prevención, la atención, el conjunto de la sociedad debe también hacerse ese debate liderándolo las poderes públicas. Una suma de historias con un vínculo en común, el día que decidieron infringir las normas. Quizá para muchos su paso por aquí les sirva para reconducir sus vidas, pero no solo depende de ellos. Así es un centro de menores, un lugar donde la reinserción también es posible. Escucha esta historia, es la historia de mis males, es mi historia, basado en hechos reales. Estas son las cosas que suceden en mi piel. Los días son breves, ya lo sé. La vida se consume sin querer. Y esta es la vida que... Más de 26.000 gitanos viven en Castilla y León. Nos situamos así en la 5ª comunidad con un mayor número de población de etnia gitana y Valladolid, la provincia donde habitan más ciudadanos. El 11% de ellos todavía viven en infraviviendas y tan solo el 20% de los alumnos gitanos que llegan a la educación secundaria consiguen terminarla. Durante esta semana se ha celebrado la segunda cumbre europea sobre población gitana. En la ciudad de Córdoba se ha buscado una estrategia europea para conseguir la inclusión de los gitanos. Se llama Rosario, tiene 15 años, sueña con ser abogada y es gitana. Se llama Manu, tiene 16 años, le gustaría ser informático y es gitano. Sus nombres son Carmen y Jocelyn. Tienen 17 y 13 años. Les gustaría trabajar de enfermera y de profesora. Ambas son gitanas. El 80% de los alumnos gitanos que comienzan la educación secundaria obligatoria no la terminan. Ellos pueden cambiar las estadísticas. Rosario tiene muy claro desde pequeña que no quiere trabajar en el mercadillo. Sabe que para ello lo fundamental es estudiar. Hoy en día, para tener un trabajo en un futuro, si no estudias, no puedes tener un buen trabajo. Tienes que tener los trabajos estos típicos de limpiar, de esto de toda la vida. Sin embargo, si tienes que tener un buen trabajo y una buena posición, pues tienes que estudiar. Le gustaría que no fuera raro ver a un gitano en la universidad. Su familia siempre le ha apoyado, aunque su entorno a veces le ha puesto las cosas difíciles. Mismamente con mis tías, mis propias tías, decir, ay, pues estoy cansada porque me levanto pronto, porque no sé qué, ir para casa al colegio, no sé qué, no sé cuál. Lo que pasa es que no les he hecho caso, ya han visto que yo siempre he venido al colegio, que siempre estoy estudiando, y cuando se han dado cuenta también de que el estudiar es importante. Ella siempre, pues eso, soñaba, pues ser una señora, tener su casa, levantarse, pues decía, a mí me encanta levantarme por la mañana, ducharme y coger mi maletín y irme a trabajar, y que cuando venga ya estés la casa limpia y todo, que es un poco lo que pienso que a lo mejor otras niñas piensan en casarse, en tener un montón de hijos, tener un marido. Ella no pensaba nunca en eso. A mí que llegara lo más harto, ella quiere ser abogado. Y yo cada vez que me dice que quiere ser abogado, yo donde voy lo digo. Aunque luego no llegue, porque no se sabe, oye, muchas ilusiones tiene, pero en la vida pasan muchas cosas. Y hay muchas veces que no se puede llegar a donde se quiere. Pero yo con que lo intente ella y esté ya orgullosa de decir que quiere ser abogado, yo estoy de su parte. Carmen y Jocelyn estudian 4º y 1º de la ESO. De momento esperan poder seguir estudiando. Dicen que una gitana en el momento en el que se casa no puede continuar con los estudios. Nuestras niñas gitanas son pedidas y casadas muy jóvenes. Entonces, ¿por qué las niñas, que son mayoría, no terminan? Porque se casan y tienen su familia. Esto es una locura, esto no se puede... Esto es una costumbre del pueblo gitano que hay que respetar, que hay que tratar de adaptar y hay que tratar de convencer a los padres de que es bueno, sobre todo para sus hijas, porque son unos coquitos. Hay niños y niñas que tienen unos coquitos impresionantes, pero hay que ir al trabajo, hay que ir al mercadillo, hay que casarse, y entonces muchas veces se van por eso.
La familia de Manu quiere que su hijo se dedique a otro oficio que no sea el suyo, por eso le animan a que continúe con su formación. Si no cumple con su tarea, tendrá que ponerse a trabajar en el negocio familiar. Él del trabajo que hemos tenido nosotros ya no va a vivir, porque eso cada vez va menos. Entonces hay que buscar un modo de vida mejor para ellos, para que al día de mañana pues sean algo, tengan un trabajo, viene su fin de semana y lo tienen libre. Y en este otro trabajo es todos los días, trabajo esclavo. Si uno tiene las ideas claras, pues las opiniones de los demás dan igual, pero siempre es mejor si la familia te apoya. Pues es un orgullo, de que se vea que va para arriba y que le gusta y tiene interés. Todos ellos son casos de éxito escolar y son apoyados por el programa Promociona, puesto en marcha por la Fundación del Secretariado Gitano. El valor de la educación reglado, siempre me refiero, ¿no? Pues todavía no ha calado al 100% o como el resto de la sociedad mayoritaria, ¿no? A la población no gitana, no tienen el mismo valor, no le adjudican el valor de la educación formal igual que el resto de la sociedad. Quizás porque no lo ven útil. Javier es técnico de orientación educativa del Secretariado Gitano. Una de sus funciones es formar y asesorar al profesorado de los centros educativos. Tenemos una coordinación prácticamente, bueno, casi diaria, ¿no? Si no es porque nos vemos aquí, que nos reunimos muy a menudo, pues es por conversación telefónica y trabajamos mucho en conjunto. Por ejemplo, hacemos entrevistas familiares conjuntas, nos facilita mucho la relación con las familias y, bueno, aparte del trabajo que hace en directo con los alumnos aquí en el centro. Todos los viernes Javier viene hasta el barrio de Pizarrales en Salamanca para recoger a los integrantes de este programa. Además del apoyo escolar, realizan otro tipo de actividades lúdicas que les ayudan a promocionarse en el ámbito educativo. Tienen unos niveles curriculares muy por debajo de lo que les corresponde con la edad de escolarización, es decir, tienen un desfase curricular de en torno a 1 año o 2 años. Entonces, si no ponemos una actuación específica para esos grupos de niños, nunca vamos a lograr que concluyan la educación secundaria obligatoria con un mínimo de éxito. Los datos muestran una dura realidad. 7 de cada 10 gitanos mayores de 16 años no han concluido los estudios primarios. Los principales problemas que se viven en las aulas son el absentismo en la primera etapa y el abandono escolar en la secundaria. Los alumnos empiezan y cuando llegan a la edad en la que se pueden ir, los 16 años o antes, se van, abandonan. Cuando tenemos, por ejemplo, salidas a un teatro, bueno, pues hay alumnos gitanos que no les dejan las familias que salgan al teatro. Entonces tenemos expreso mandato de la familia que no le dan permiso para ir a un teatro, para ir a un museo o para ir, porque no quieren que salga del centro, porque tienen que qué les va a pasar, que no sé qué. Entonces hay que cambiar la mentalidad de las familias. Para aprender a leer y a escribir y en matemáticas no tienen problemas. Sobre todo tienen problemas en conocimiento del medio, pues porque para ellos todo lo que tenga que ver con animales, pues es decir, o el simple hecho de querer conocer la ciudad de Salamanca, a ellos les da igual, lo que les interesa solamente es su barrio, su familia y no tienen, o sea, parece que no quieren salir. Y luego el vocabulario que tienen es muy pobre, entonces hay que trabajarles sobre todo eso. Hay que tener en cuenta que la cultura gitana es ágrafa, no es escrita. Y ha habido, diríamos, una dejadez por parte de las instituciones de muchos años. La cultura gitana pues casi venía en contra que las niñas no estudiaran, que no fuesen al colegio, que no se veían saber escribir. Entonces, desbloquear a la comunidad gitana, por un lado, y sensibilizar a la sociedad mayoritaria, pues ha costado tiempo. Muchos han sido los avances de la comunidad gitana en Castilla y León. Lo vemos en casos como el de Cristina. En Palencia puso en marcha su propia tienda de alimentación. Y bueno, y como eché currículos por todos los sitios, pues no me llamaban de ningún lado. Estaba esperando y me vino una oportunidad de que mi marido quedó en paro. Dame una que te he dicho, una de estas, suave, de oliva suave. El que sea gitana, no abrir una tienda, nada en absoluto. Yo lo encuentro que es igual, que más da. Pero aún así, en el ámbito de la educación, todavía queda mucho camino por andar. Porque el 99% de los gitanos están escolarizados, que eso es importantísimo. Nos cuesta más ya los institutos en esta región. Hay regiones que ya están en universidades que
como Andalucía, que ya hay mucha gente con unas titulaciones muy buenas. Nosotros solos no nos bastamos. En el colegio se hace todo lo que se puede, pero luego la mediación familiar y el apoyo a las familias, que nosotros lo podemos hacer pero muy parcialmente, si no tenemos ayuda institucional es imposible. Hay chicos en los que a lo mejor esos resultados no se ven porque tienen una problemática pues complicada, pero hay otros casos en los que se trabaja intensamente y yo creo que sí se ve la mejoría. Viejo brujo, fuera de nuestro jardín. El brujo se enfadó mucho y empezó a echar fiestas a la princesa. Quizás si se empezara a apoyar mucho más abajo, no se llegaría al abandono. A quien le toca despertar es a la población gitana, a los padres gitanos, a las madres gitanas y por supuesto a esos alumnos y alumnas que realmente se proponen como objetivo llegar a ser adultos y estar formados y que no está reñido con ser gitano o gitana. Ellos ya han despertado y son referentes exitosos. Quizá gracias a su esfuerzo, otros muchos niños y niñas gitanas vean en los estudios una salida laboral y una opción de vida. El próximo domingo se celebrará la beatificación del Padre Hoyos, un jesuita del siglo XVIII que divulgó la devoción al Sagrado Corazón. Unos 60 obispos, arzobispos y cardenales asistirán a este acto, el primero de estas características que acoge Castilla y León en varios siglos y que podrán seguir a través de la 8 de Castilla y León Televisión y de nuestra página web rtvcil.es. Ahora les acercamos a esta figura, cuya importancia llega también a Iberoamérica. Es uno de los Cristos más conocidos del mundo, no hay duda, pero lo que probablemente muchos no sepan es que su origen está en Castilla y León y tiene nombre y apellido, Bernardo Francisco de Hoyos, el confidente del Corazón de Jesús. No hay pueblo en España que no tenga una cofradía al Corazón de Jesús. Todo esto procede de este joven. Una persona que no se desanimaba. Y tiene una misión, que es difundir el amor de Dios en un momento en el que se estaba predicando el miedo a Dios. Será elevado a los altares el próximo domingo 18 de abril en la primera ceremonia de beatificación de la historia de Castilla y León. Hasta la última gota de mi sangre doy, hasta extender la devoción al Sagrado Corazón de mi amado Jesús. Agosto de 1711. Nadie en Torrelobatón podía llegar a imaginar lo que aquel bebé recién nacido iba a representar para la historia de la Iglesia. Su padre era el secretario del ayuntamiento y bueno, pues podían vivir bien, ¿no? Pronto le mandan a estudiar con una tía suya, Medina del Campo, en un colegio de los jesuitas, el colegio de los Santos Pedro y Pablo de Medina, pero ahí hay una cosa curiosa. Él oía a los jesuitas que había un gran colegio en Madrid, que daban muy buena formación, el Colegio Imperial de los Jesuitas. Entonces él cogió un burro a los 10 años, se escapa de Medina y se va a Madrid para estudiar precisamente en el mejor sitio. Y hasta que llegó a casa de su tío, y allí su tío, pues claro, le coge y le devuelve a sus padres. Pero ahí ya sus padres se percatan que este chico tiene unas aspiraciones diferentes de cualquier otro chico de su edad. Entonces le envían a estudiar a Villagarcía de Campos, a un colegio que había junto al noviciado jesuita. Y allí pues le entró a la vocación. Al ver a los novicios, tenía 14, 15 años, no tenía más. Y entonces él dijo que quería ser jesuita. Se lo dijo a sus padres, los padres le dijeron que de momento, qué sé yo, pues que era pequeño, que lo pensara mejor, pero luego ya por fin le dieron su permiso. Un día recibe una carta de un amigo suyo de Bilbao, Agustín, el padre Agustín de Cardaveraz, que le habían invitado a predicar una novena del Corpus Christi en Bilbao, pidiéndole que fuera a la biblioteca, que buscara un libro escrito en latín por un jesuita francés 60 años antes, el padre Gallifet, y que lo leyera.
y que le buscara unas notas y se las enviara para predicar el libro del Corpus, en la fiesta del Corpus. Pero entonces el padre Hoyos lee ese libro y él dice que la lectura de ese libro le impactó toda su vida, le cambió la vida, porque ese libro hablaba del amor de Dios, del corazón de Jesús. Y a su divulgación dedicó todas sus energías. Fue poco tiempo, el tifus acabó con él cuando apenas tenía 24 años. En 1735, el último año ya de su vida, le ordenan sacerdote el 2 de enero, en el Palacio de Fabionelli, que era antes la residencia episcopal de Valladolid. Después, en junio, convoca a todo Valladolid a una novena al corazón de Jesús, y los jesuitas pensaban que no iba a ir nadie. No solo no se llenó la capilla de la congregación que está cerca del santuario, sino que las calles estaban abarrotadas de los vallisoletanos, y ahí es donde los jesuitas ya se dan cuenta de la dimensión de esta empresa. Y de hecho en Torrelobatón está muy arraigada el corazón de Jesús. Es la devoción del pueblo que lo vio nacer, del pueblo que pasa las hojas del calendario esperando a que llegue el 18 de abril. Por fin ese día verán cumplido un sueño que llevan esperando muchos años, desde 1895. Siempre estábamos deseosos de cuándo iba a llegar el momento de la beatificación, pero siempre veíamos que había algún problema o que no se daba, que se beatificaba a otras personas, pero a nuestro vecino nunca se le daba ese reconocimiento. Y entonces ahora que haya llegado este momento, pues para nosotros supone pues el sumum, lo que hemos estado deseando creo que durante toda nuestra vida. Supondrá un antes y un después para Torrelobatón y para la salmantina Carmen Cabezas. Tiene grabado a fuego en su mente aquel 22 de abril de 1936. Tenía solo 10 años y en la habitación de su hermana los murmullos de las oraciones al padre Hoyos sonaban más desgarradores que nunca. Mercedes se estaba muriendo. Que llegaba el momento de la muerte y la despedida, y cuando creímos que había muerto, pues dijo mi padre a mi hermano el mayor, que estaba al otro lado de la cabecera de la cama, dice, ciérrale ese ojo que le ha quedado abierto. Y en ese momento dijo ella, no padre, dice, no me he muerto, estoy curada, Dios vive. Y eso es que lo tengo en mi mente, bueno, pues tal como sucedió. Es un milagro, pues en menos que yo tardo en decir momento, pues ocurrió. Testimonios, certificados médicos y años de investigaciones. Roma tenía la última palabra y la dio en enero de 2009. No es tan fácilmente que Roma diga ya un milagro, o sea que yo pienso que le hayan aceptado a la madre es porque realmente fue un milagro y porque la fe que ella puso en el corazón de Jesús, porque el que hace el milagro es Jesucristo, no es el padre Hoyos, pero fue a través del padre Hoyos, que son sus intercesores, para que la madre fuera curada. Y ha supuesto el impulso definitivo a un proceso de beatificación que el próximo domingo reunirá en Valladolid a 50 cardenales y obispos, 1 millar de sacerdotes y más de 20.000 personas. Una ceremonia que traspasará fronteras. El rito de beatificación es muy breve. Después de leer la carta apostólica hay una aclamación, un canto en el que se descubre el tapiz, porque el tapiz estará tapado durante toda esa celebración, hasta ese momento, ¿no? Y entonces habrá una procesión para llevar unas flores y unas velas a la imagen del santo, porque en realidad tendríamos que llevar una procesión con las reliquias. Pero desaparecieron a finales del siglo XVIII con la expulsión de los jesuitas. Para Francis fue una sorpresa y una gran responsabilidad. Tener que pintar el cuadro al que se van a dirigir todas las miradas no le fue fácil. Muchos bocetos sobre la mesa y la historia del jesuita vallisoletano acompañándola en todo momento. Apenas le conocía. Si era un hombre que iban a beatificar, que teníamos un santo entre manos, pensaba, madre mía, esto no es un cuadro cualquiera, aquí es una persona sobre la que van a rezar, van a pedir por intercesión. Mucha gente iba a estar orando delante de esa imagen. Ha necesitado un año de trabajo y el resultado, este retrato con mirada de enamorado, la que reflejaron los ojos de Bernardo Hoyos en todo momento. Será un nuevo beato al lado de su corazón de Jesús.